Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el segundo día del Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. La primera ponencia que tenemos prevista para hoy trata sobre seguridad vial laboral y para ello contamos con don Francisco Javier Llamazares, director general de FESVIAL. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por ser la primera hora, estar aquí en esta primera hora del sábado. Gracias a los organizadores, al Consejo, a Rafael Ruiz. Y bueno, la verdad que es un honor venir al Congreso cuando me invitó Rafael. Bueno, primero invitó a mi presidente, al profesor Luis Montoro, que es el catedrático de Seguridad Vial y es el presidente de la Fundación Española para Seguridad Vial. No ha podido venir, que pide disculpas. Yo en su lugar, la verdad que venir a esta tierra es maravilloso. Así que bueno, intentaré ceñirme. Si hubiera venido mi presidente se hubiera quejado, porque siempre cuando se le reduce el tiempo se queja, pero bueno, intentaré centrar y sobre todo en un tema tan importante que es el 30-40% de los muertos de los accidentes laborales, tanto los accidentes en emisión como los accidentes in itinere. En Europa, al haber más desarrollo económico, estamos hablando del 60% y también ese porcentaje se equipara también a los accidentes de tráfico. Es decir, es un problema, es el reto del decenio. Nosotros ahora estamos trabajando, y ahora lo comentaré en la presentación, las actividades que desarrollamos, pero también en Latinoamérica instituciones, bancos de desarrollo como el CAF, como el Banco Mundial, como diferentes países, estamos trabajando con ellos porque si aquí es un problema, allí muchísimo más, porque todavía están trabajando en políticas que nosotros, pues gracias a Dios, aunque en la década de los 80 estábamos en 9.000 muertos, en la década de los 90 estábamos alrededor de los 5.000 y a partir del permiso por puntos, de la aplicación del permiso por puntos en el 2005 y de la reforma del Código Penal, se bajó esos muertos. Estamos hablando del año pasado ya 1.680 muertos. Es el 1% del Producto Interior Bruto, cuando en Latinoamérica, tanto en España como los gastos, como en España como en el resto de Europa, y en Latinoamérica estamos hablando, según profesores universitarios de Estados Unidos que han hecho ese cálculo, y estuve hace 2 semanas en un congreso en Perú, también las instituciones, las autoridades de esos gobiernos también admiten ya que está entre el 3 y el 5% del Producto Interior Bruto los accidentes de tráfico. Es un tema muy importante, porque puede ser, como dicen estos catedráticos, estos economistas americanos, puede ser la bancarrota de estos países, porque cada vez están creciendo con mucha fuerza y al final las familias lo que hacen, las primeras cosas que invierten es en el vehículo. Bueno, voy a empezar mi ponencia. La Fundación Española para la Seguridad Vial es una organización que aglutina administraciones públicas y entidades privadas representativas en el sector del transporte y la movilidad, es decir, una organización por sector, ya que la seguridad vial, la movilidad y el transporte es un tema muy amplio, es el 15% del Producto Interior Bruto más o menos, según datos del Ministerio, de lo que afecta todo el transporte, el tráfico, automoción, etcétera, a la economía de un país. Y estas son las entidades representativas, tanto administraciones públicas como entidades privadas, una entidad por sector: neumáticos, víctimas, formación, administraciones públicas, municipios, etcétera. Bueno, antes de empezar a hablar de seguridad vial laboral específicamente, quiero un poco dejar 2 conceptos claros: lo que es la movilidad y la movilidad en el ámbito laboral. Sobre todo la movilidad es un término que viene de Holanda, de los años 70. Si habéis estado en Holanda, pues allí pues, la cultura de la seguridad vial está muy arraigada, sobre todo el tema de las bicicletas, y terminologías, acciones, estrategias como calmado de tráfico, etcétera, que llevan a la movilidad, vienen de estos países del norte de Europa. Bueno, lo que sí hay que tener claro, la movilidad y sobre todo en los accidentes de tráfico, la movilidad ha cambiado, es decir, sí, sigue habiendo obviamente desplazamientos vacacionales, pero sobre todo relacionado con los accidentes, los picos de accidentes, y eso desde la Dirección General de Tráfico ya lleva años, y voy a poner
antes de nada, para no ser solo muy aburrido con las presentaciones y con la teoría que estoy comentando, también un par de vídeos campañas que estáis viendo en la televisión de accidentes de tráfico in itinere o emisión. Por eso la importancia, desde la firma del convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Interior en el 2010, empieza a trabajar este aspecto. No me hagas reír. ¿Cómo te lo cuento? Va, venga. Pero si voy solo de casa al trabajo y del trabajo a casa. 1 de cada 3 muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Queremos seguir escuchándote decir: De casa al trabajo y del trabajo a casa. Gobierno de España. Bueno, los desplazamientos, sobre todo, como comentaba al principio de mi intervención, en Europa estamos hablando del 60%, los accidentes de tráfico laborales son el 60% de los accidentes de tráfico en general en Europa, por esa gran actividad económica, mucho más que hay en España. La movilidad en la empresa, el último estudio que tenemos real de lo que genera la movilidad en la empresa es del 2006. Es el único estudio en España y en Europa, es decir, para que veáis lo poco que se estudia, lo poco que se investiga en estos campos, y en un campo que vuelvo a repetir, y creo que nos quedamos cortos, que es el 15% lo que influye el transporte, el tráfico, la automoción en la economía de un país. Hay gente, economistas que hablan de ese porcentaje hasta el 25-30%. Bueno, conceptos que es importante aclarar, y ahora lo comentaré por qué quiero aclarar estas dos cosas, sobre todo cuando entremos ya, sobre todo en los planes de seguridad vial laboral y los planes de movilidad en la empresa. Hay, y comentaré, errores que han cometido empresas, no diré los nombres, que confunden y al final hay incremento de accidentalidad por no tener los conceptos claros, y hay que tenerlo, es decir, a la hora de realizar estos trabajos, como todo en la vida, es decir, hay que saber de seguridad vial, y la seguridad vial es una ciencia, son muchos conocimientos, es muy transversal, hay que saber de infraestructura, hay que saber de vehículo y sobre todo hay que saber de factor humano. El factor humano es el 80% de los accidentes, y por eso hay que saber sobre todo analizar bien los riesgos y diferenciar lo que sería la movilidad desde el punto de vista de desplazamientos y lo que es desde el punto de vista de seguridad vial. Pero en esta diapositiva creo que lo dejo claro, es decir, hay muchos términos que engloban dentro de la empresa y la movilidad engloba todos esos términos. La seguridad vial está dentro de la movilidad, por eso hay que tenerlo muy claro. Por eso, si hacemos un plan de movilidad, ¿qué lo hacemos? Desde el punto de vista de seguridad vial, desde el punto de vista de sostenibilidad, y bueno, después os comentaré ejemplos de esos errores que se han cometido en empresas y empresas importantes. Bueno, el tema de la seguridad vial, otro concepto que quiero aclarar un poco ahora, lo de la movilidad y seguridad vial. Ahora quiero centrarme en lo que sería la seguridad vial, qué partes se trabaja, como comentaba anteriormente, la parte de infraestructura, la parte de vía y la parte de factor humano, pero sobre todo la seguridad vial tiene que ser un ciclo vital, es decir, tiene que estar presente en todas las edades, desde los niños hasta los mayores. Eso hay que trabajarlo y hay que seguir trabajando. Por eso, comparándonos con otros países, Inglaterra, Holanda, llevan muchos años trabajando en educación vial, en cultura de seguridad vial, y por eso cuando vamos a Europa, España, ahora hay que decirlo, con las medidas que comentaba anteriormente, la aplicación del permiso por puntos y la reforma del Código Penal, tenemos unos números que estamos, bueno, como dicen en la Dirección General de Tráfico, la Champions League, estamos el tercer o cuarto por ratio por accidentado, dentro de los mejores, al nivel ya casi de Suecia, Holanda, Dinamarca, y sin incluir la cantidad de desplazamientos vacacionales que vienen de europeos y de los países de África cuando pasan por España, sin incluir que estamos cerca también de otros 50 millones de desplazamientos, y sin incluir eso, que a lo mejor podríamos estar en el primer lugar. Bueno, ¿qué marco nos movemos dentro de la seguridad vial? Rápidamente, la visión cero, que pone en acento las infraestructuras y la tecnología. El modelo habla de sistemas seguros donde la vía, el vehículo y el conductor forman una única unidad. Esta visión viene sobre todo de Suecia.
sobre todo de su compañía estrella, de Volvo, que fue la que inventó el cinturón de seguridad, que ha salvado muchísimas vidas. Como sabéis, era un ingeniero que inventó este sistema de seguridad y que ha sido muy exitoso. Bueno, pues como vemos en el marco teórico que nos movemos, diferentes instituciones en la OMS, bueno, es que muchísimas instituciones están muy preocupados porque una tercera parte del mundo está motorizado. Es decir, y cada vez los países en vías de desarrollo, lo primero que hacen, como comentaba anteriormente, sus familias incrementan el poder adquisitivo, comprarme coches. Y, por ejemplo, acabo de estar, como os comentaba anteriormente, en Lima. Y bueno, en Lima es que realmente ese es el problema, es decir, el tráfico, el caos, la manera de la gestión del tráfico, y ellos están muy preocupados, y cada vez que se incrementa esos vehículos, pues, bueno, pues se lleva, obviamente, a mayor accidentalidad. Bueno, las soluciones en vía, soluciones en vehículo están bastante testadas, salen nuevas tecnologías, pero sabemos realmente, y hay grandes empresas, sobre todo grandes empresas españolas en tecnología de tráfico. Tenemos grandísimas empresas multinacionales, Indra, SICE, Telven, grandes empresas españolas que son líderes en temas de tecnología de tráfico. También en vehículos lo tenemos bastante ya adelantado. Cada vez hay ahora lo del conductor autónomo que se está sacando. Bueno, nosotros desde FESVIAL pensamos que lo de conductor autónomo todavía quedará muchos años. Es muy complejo que un coche pueda ir solo, muy complejo, pero bueno, ya empieza a haber muchas tecnología y cada poco pues salen noticias sobre este tema. Pero sobre todo voy a centrarme en soluciones para la seguridad vial aplicadas al conductor. Es decir, realmente el conductor vive como vive en la sociedad, es decir, como se comporta fuera del vehículo, ¿no? Y todos los problemas que tiene fuera del vehículo lo lleva al vehículo. Es decir, toma fármacos, toma alcohol, es decir, bebe alcohol, drogas, etcétera. Está en estado de depresión, estrés, fatiga por el trabajo, sueño, etcétera, pues todo lo lleva al vehículo, ¿no? Y que se aplica desde la policía, desde la normativa, desde los colegios, desde la policía local, la educación vial. ¿Y qué hay que hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, estrategias que ya están contrastadas, no solo en España, sino también en el resto de Europa: educación vial, formación de conductores, formación profesional, aprendizaje vital, sobre todo vial a lo largo del ciclo vital, es decir, lo que comentaba anteriormente. Es muy importante dejarlo muy claro, y por eso hay muchas instituciones, muchas organizaciones, no solo por parte de la DGT, no solo por parte de la Policía Municipal, sino organizaciones, asociaciones de víctimas, instituciones que están trabajando en la educación vial, y no solo en niños, sino también en jóvenes. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos con asociaciones de víctimas, institutos o universidad, intentamos inculcar, porque cuando eres joven te crees inmortal, ¿no? Con acciones llevamos lesionados medulares, damos vídeos y transmitimos vídeos que sensibilicen, y os voy a poner un ejemplo de un vídeo que les encanta, bueno, que les sensibiliza, les llega muchísimo, los cuestionarios de evaluación, y cuando hablamos con los chavales, con los adolescentes, de lo que es la tragedia, ¿no? del accidente de tráfico. Open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white line. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go. No, I can't stand the pain.
is screaming. I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold on to a time when nothing mattered, and I can't explain what happened, and I can't erase the things that I've done. No, I can't. How could this happen to me? I've made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? I've made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? Bueno, en educación vial hay muchas estrategias, como comentaba anteriormente, hay muchas organizaciones, las asociaciones de víctimas utilizan una estrategia que lo llevan, la patente viene de organizaciones de Holanda, anglosajonas, sobre row shows, es decir, hacer dentro de un salón, de un instituto, de un teatro, con chavales, escenificaciones de la policía, de bomberos, de lo que es un accidente de tráfico en jóvenes, de la salida de una discoteca. Hacen toda la escenografía durante hora y media, y la verdad que es bastante impactante, lo desarrollan en toda España. Hay muchas estrategias, hay muchas acciones, hay muchas maneras de llegar a los chavales, pero hay que continuar, y sobre todo en los adolescentes no es fácil llegar, porque los niños pues son más receptivos, pero los chavales a partir de 15, 16, nosotros también con la Confederación Nacional de Autoescuelas, que son patronos nuestros, trabajamos en toda España con autoescuelas, ya en institutos, actividades un poco que también llegan a ellos con ciclomotor, desde una conducción segura, para llegar y para que sensibilicen, porque no es fácil llegar a estos jóvenes. Bueno, ¿qué debemos de enseñar? Normativa de señalización, movilidad sostenible, percepción de riesgo, valores sociales, factores de riesgo, mecánica, tecnología, primeros auxilios. Hay muchas estrategias, mucho conocimiento dentro de la seguridad vial y la movilidad que hay que transmitir. Bueno, el aprendizaje vial en los contextos educativos, educación vial, deben existir una asignatura específica de seguridad vial o quizá unas horas curriculares. Esto llevamos eternamente trabajando desde instituciones, desde mi institución, para que realmente entre la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Educación llegue a nivel nacional a haber currículum escolares de todos los profesores en seguridad. Realmente esto no llega, a lo mejor alguna comunidad sí lo ha aplicado, por ejemplo La Rioja hace 2 años lo ha aplicado, Comunidad de Madrid alguna, pero muy puntualmente y realmente con lo importante que es, viendo otros países que ya lo tienen interiorizado, aquí hay una asignatura y no somos capaces de llegar a un consenso. Hemos llegado a un consenso en seguridad vial para aplicar desde la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para empezar a trabajar y para aplicar medidas de mucho calado, como era el permiso por puntos y la reforma del Código Penal, pero en esta materia no somos capaces de conseguir el consenso.
Bueno, la seguridad vial en mayores, obviamente, en países occidentales, además es una de las preocupaciones que tiene Bruselas. Cada vez somos más mayores y cada vez pues, tenemos menos percepción del riesgo, tenemos menos cualidades o menos habilidades, ¿no?, para conducir, ¿no?, o para ser peatón dentro de este mare magnum y esta gran, cada vez más población que hay en las ciudades, y no percibimos tanto el riesgo. Entonces, es un tramo de edad importante. Se está hablando desde la Dirección General de Tráfico, a lo mejor de reducir lo que sería el periodo al ir al reconocimiento de médicos, pero todavía estas medidas no han salido. Se está trabajando desde la OMS. Dicen, porque hay instituciones que dicen que hay que prohibir a los mayores conducir, y la OMS comenta que no se puede privar a nadie el derecho, y por eso la Dirección General de Tráfico y Bruselas están trabajando en medidas alternativas para ver, sin privar el derecho a la libertad de las personas mayores, el poder a lo mejor hacer controles más periódicos. Y bueno, pues ya nos centramos en la seguridad vial laboral. Después de todo este comienzo, un poco para enlazar y para que veáis la importancia que tiene la seguridad vial, tiene la movilidad, ya llegamos a la parte de seguridad vial laboral, que todo está encadenado. Debemos plantear esta intervención como una formación continua para continuar trabajando y analizando los riesgos que tanto por la profesión como por el paso del tiempo, como por riesgos inherentes, podamos detectar. La seguridad vial laboral debe incluirse dentro de los riesgos laborales, obviamente sí. ¿Quién o quiénes deben impartir esta materia? Son muchos puntos que hay que ir trabajando, como comentaba, dentro del convenio que se firmó entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Interior en el 2010. Y a partir del Real Decreto que se creó, se empezó dentro de la Seguridad Social a ver bonificaciones por planes de movilidad y por reducción de accidentalidad, pero hay que seguir trabajando. Porque nosotros ahora comentaré en la parte de planes de movilidad, se entregan en la Seguridad Social planes de movilidad que son media cuartilla de empleados, a lo mejor de empresas de 500.000 trabajadores. Eso no puede ser. Es decir, los planes de movilidad tienes que analizar todos los desplazamientos de los trabajadores. En media cuartilla, en medio folio, 500 trabajadores, pues obviamente no entra. Bueno, la importancia que tiene de inculcar, de trabajar en la seguridad vial laboral en la empresa. Hay que involucrar a la directiva. Nosotros con las empresas que hemos trabajado, si no lo tiene el Consejo de Administración interiorizado, se le ha transmitido la importancia, mejor no empezar a trabajar, porque hay que empezar a hacer un plan, hay que molestar a muchos departamentos, hay que empezar a hacer acciones, aunque hay herramientas, y comentaré herramientas donde podemos ver de empresas que hacen acciones y eso después un copiar y pegar y son acciones gratuitas, pero tienen su cierto coste en ciertas acciones. Sobre todo si vemos colectivos, detectamos ciertos colectivos de riesgo, empezar a hacer esa formación. Tiene que estar interiorizado. Lo que pasa es que sí, por eso en esta diapositiva se puede presentar, se puede demostrar que se reduce los costes económicos. Según números de las mutuas, estamos hablando de un accidente laboral en 1.300 euros y un accidente de tráfico laboral en 1.600 euros. Esos números son muy importantes para transmitir, para involucrar, lo que digo que es muy importante en la empresa. Si no tenemos al Consejo de Administración involucrado, poco podemos desarrollar en seguridad vial laboral. Bueno, datos de siniestralidad, estamos hablando del 30-40% en España de los accidentes de tráfico laboral, en global con los accidentes laborales. Creo que estaba ya a punto del Instituto Nacional sacar el informe, los datos del año pasado, los suele sacar todos los años en noviembre. Y, como comentaba, en Europa, por esa mayor actividad económica, estamos hablando del 60%. La evolución de la disminución de los accidentes va relaciona un poco con todos los accidentes de tráfico a nivel general y accidentes laborales en general, desde, sobre todo, bueno, pues a partir del 2005, sobre todo en accidentes de tráfico, como comentaba, desde la aplicación del permiso por puntos, desde la reforma del Código Penal. El Código Penal, por si no lo sabéis, tocó 4 aspectos, después ha incluido alguno más, pero en el 2006, cuando se aplicó, toca velocidad, toca alcohol,
toca conducción temeraria y alterar la vía pública. Alterar la vía pública, por ejemplo, es tirar una piedra desde un puente. Eso es pena. Conducir a más de 200 kilómetros por hora, vas a la cárcel. Por tasas de alcohol de 1 gramo, vas a la cárcel. Conducción temeraria, si pones en vía al resto de conductores o al resto de peatones, también es cárcel. Y eso ha hecho, entre otras cosas, con el permiso por puntos, ha hecho que se reduzca de esos 9.000 que comentaba al principio de mi intervención, muertos al año en la década de los 80, a los 1.680 que hay actualmente. Sí, ahora estamos en un momento de estabilidad o que nos hemos estancado en la accidentalidad. También el reto, y ahora hay que trabajar también en heridos, tanto leves como heridos graves, pero en muertos hemos llegado a más o menos a estabilizarse. Entonces hay que hacer estrategias más profundas, hay que ver, a lo mejor alterar o potenciar, seguir, a lo mejor el conductor se ha relajado respecto al permiso por puntos, y eso es lo que hay que trabajar desde la Dirección General de Tráfico y otras instituciones que nos dedicamos a esto para ver y para intentar seguir disminuyendo los accidentes mortales. Los accidentes leves y accidentes heridos leves y heridos graves es otro tipo de estrategia y hay que continuar, pero en los muertos, como ya hemos visto que se han estabilizado y empieza a haber un repunte, sobre todo en el ámbito urbano, sobre todo por los peatones y el uso de la bicicleta. Por el uso de la bicicleta ha sido espectacular en los últimos años, impresionante, y encima hasta los ingleses con su humor amarillo se han metido con nosotros por ese incremento tan grande que ha tenido España en 6-7 años en el uso, de no utilizarlo nadie la bicicleta a, bueno, pues en los fines de semana no caber en las vías ciclistas como en Madrid, que yo soy de Madrid. Bueno, el perfil del accidente de tráfico laboral, in itinere, hombre el que más accidente tiene y el que más muere, media 32 años, zonas urbanas y áreas metropolitanas, lunes y viernes, día de la semana en que se produce el accidente. Nosotros como técnicos, como profesores universitarios, nos dedicamos y focalizamos y trabajamos mucho en ver dónde está el accidente, sacar esos datos para después hacer las intervenciones eficaces. Y en la empresa igual. No hay diferencias significativas excepto agosto, que desciende por las vacaciones, hora entre las 7 y las 10 de la mañana, gravedad del accidente leve, automóvil, sueño, fatiga. Al final, los factores de riesgo y las causas, como comentaba, el 80% son factor humano. Sueño, fatiga, hay muchas empresas que trabajamos con ello que solo hacemos formación, sueño, fatiga, distracciones, sueño, fatiga, distracciones. Solo nos dedicamos a esos factores de riesgo, factor humano, pero sobre todo esos factores de riesgo. Trabajamos mucho con estas empresas. Bueno, lo que comentaba, no sé cuánto me queda. 2 minutos, vale. Voy a destacar y después ya dejo 2 referencias de webs y de herramientas que tenemos y que hay para que podáis seguir si os interesa este tema, pero sí es importante diferenciar lo que es un plan de movilidad de un plan de seguridad vial laboral. El plan de movilidad tiene que estar siempre enfocado y orientado a la seguridad vial. Comento el ejemplo de una gran empresa que hace años empezó la moda del medio ambiente a hacer los planes de movilidad sostenible. Bueno, pues al final me llama el jefe de prevención y me dice: Javier, ha aumentado mi accidentalidad en más de un 30%. Claro, al final las conclusiones era fomentar el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta, dependiendo en qué lugares estén, si no están en el centro, si están en polígonos industriales, cómo se ha hecho ese plan, si desde el punto de vista sostenible, no es lo mismo que la movilidad segura o planes de seguridad vial o desde el punto de vista de seguridad vial laboral. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar la bicicleta, claro que no, y no se pueda compaginar la movilidad sostenible con la seguridad vial, la conducción eficiente. La conducción eficiente es conducción eficiente y segura. Se demuestra en los cursos de formación que quien aplica un curso de conducción eficiente ahorra entre un 15 y un 20% el ahorro de combustible. Las empresas, lo tenemos testado, que hacen cursos de formación de conducción eficiente y segura, desde el punto de vista de seguridad, se ahorra del 15-20%. No quiere decir que sea contradictorio la conducción sostenible o movilidad sostenible
con la conducción segura. Claro que es compatible, pero hay que estudiar cada caso, hay que ver cada caso. Obviamente, en un polígono industrial a 20 kilómetros o 15 kilómetros del centro de la ciudad, pues hay que ver qué vías, cómo llegar, qué transporte, pues a lo mejor la bicicleta no es el más adecuado, pero a lo mejor hay que hacer vías para que lleguen vías ciclistas, etcétera. Hay que analizarlo. Y respecto al plan de seguridad vial laboral, yo os recomiendo el plan tipo de la Dirección General de Tráfico. Está muy bien, está muy esquematizado y muy bien orientado. Todas las partes, todos los pasos, como estoy ya muy justo, bueno, yo he traído muchísimas diapositivas, os dejo la presentación para, bueno, pues también si que tenéis curiosidad de cómo se hace un plan que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, ya por finalizar mi intervención, quiero dejaros, tenéis en www.seguridadviallaboral.es 120 empresas que desarrollan acciones, lo han dejado plasmadas, cómo desarrollan esas acciones para que podáis ver y podáis trabajar y podáis un poco el cotejar, y ya no solo a nivel de España, ya estamos también trabajando a nivel Latinoamérica, también acciones que se hacen en Iberoamérica. Tenéis otra web, lo que pasa es que no me es el dominio, porque que hemos trabajado en un proyecto europeo, también de todas 301 buenas prácticas de diferentes empresas, desde 3 aspectos, desde los trabajadores que trabajan en la vía, desde los conductores que trabajan dentro del centro de trabajo y después los conductores de trayectos in itinere, taxistas, motoristas, etcétera. También he hecho una síntesis de la vía de prevención. Veis ejemplos de buenas prácticas, aquí está. Este es el dominio de la web. Está muy bien, no es porque nosotros hayamos participado, está muy bien, nos han felicitado desde la Unión Europea, es un proyecto financiado desde la Dirección General de Empleo de la Unión Europea, en la cual, bueno, pues aparece 300 buenas prácticas, con vídeos, con fotos, también normativa, factores de riesgo, y os lo recomendamos. Y bueno, nosotros ahora estamos trabajando sobre todo en las grandes empresas que hacen acciones, y ya finalizo, estamos trabajando sobre todo en valorar, validar esas acciones que se hacen, que sean formativas, de sensibilización, información, etcétera. También cómo se recoge la información es muy importante, hemos visto gaps muy importantes, pero obviamente si también desde el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo tienen diferentes bases de datos, por ejemplo, el Ministerio de Interior no contempla accidente in itinere y accidente en misión. La base de datos Delta sí lo contempla, que es la base del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo. Cómo llegar a esos mínimos para combinar esa información. Pues si tenemos estas dificultades, la Administración Pública, pues en la empresa hemos visto dificultades en la recogida de datos, cómo se recoge, cómo se interpreta, y sobre todo en la gran empresa con esos indicadores ver y sobre todo demostrar a la Junta Directiva que las acciones que se hacen son efectivas. Y bueno, tenéis mi mail jyamazares@fesvial.es, si tenéis alguna duda. También estaré por la mañana y muchas gracias por vuestra atención.